Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Sin mirar a los costados. Acá les habla Brenda Dialoy y hoy tenemos un episodio que preparé pensando en compartirles dos verdades que marcaron y transformaron mucho mi relación con Dios y se las quería compartir porque realmente marcaron como un antes y un después. Fueron de mucha revelación para mí y fue algo como que fui entendiendo en mi caminar con Dios y que quería compartirles. En primer lugar, algo que transformó mucho mi visión con respecto a Dios es que no basta solo con amar a Dios. Y con las personas es lo mismo, o sea, como que a veces no basta solo con el amor, sino también con lo que estamos haciendo, con nuestro accionar, ¿no? Cómo repercute en nuestra relación con esa persona. Entonces, esto es una verdad que en mí fue muy reveladora y que transformó mucho mi vida y mi relación con Dios, porque entendí que uno puede amar a Dios, pero no tener temor de Dios. Y esto es algo que quería como charlar con ustedes, porque es algo que se habla bastante en la Biblia sobre el temor de Dios, pero yo no lo entendía. No entendía qué significaba tener temor de Dios, ¿no? Entonces, me parecía algo que quería traer al podcast porque realmente fue un antes y un después en mi vida espiritual cuando empecé a tener temor de Dios. Y para empezar a hablar de esto, quería leer el versículo que está en Isaías capítulo 33, versículo 6, que dice: Él será la estabilidad de tus tiempos, un rico caudal de salvación, de sabiduría y conocimiento. Y la clave de ese tesoro será la reverencia al Señor, que en otra versión dice que el temor de Dios será ese tesoro. O sea, a veces pienso, ¿no? Como que, ¿dónde está mi tesoro? Y si mi tesoro está en el temor de Dios, eso es muy, o sea, siembra mucho en mi relación con Él. Y cuando entendí que yo amaba a Dios, porque lo conocía a Dios y realmente empecé a amar a Dios, como que no tenía temor de Él. Y tener temor de Él no es tener miedo, o sea, no pasa por un miedo, sino que pasa por un lugar de honra, como de querer honrarlo y eso llevarlo a nuestro accionar, a lo que estamos haciendo. Y esto a mí me llevó como a un nivel mucho más profundo en Dios y a vivir una vida como caminando con Él, pero agradándole, como honrándolo. Y algo que yo digo mucho es esto de que cuando yo amaba a Dios, pero no tenía temor de Dios, es como que amoldaba la Biblia a mi vida y a lo que yo creía que era mejor. Y cuando me cayó la ficha del temor de Dios, empecé a moldar mi vida a la palabra. Como que ya no era más al revés, sino que yo quería moldar mis acciones, mis decisiones, mi estilo de vida a la palabra de Dios y no más al revés. Entonces eso fue como un gran cambio en mi vida porque empecé a tomar un montón de decisiones y empecé a caminar realmente queriendo agradar y honrar a Dios con mi accionar y con mi estilo de vida. Y si he tenido como un tiempo de tibieza espiritual durante muchos años, es porque tenía un pie adentro y un pie afuera de los caminos de Dios, digamos. Y eso para mí es falta de temor de Dios. Y saben que una vez me acuerdo que un día, una noche, me llega un mensaje de una de mis grandes amigas, que la amo mucho, que se llama Katy, y ella me mandó un mensaje diciéndome que sentía decirme de parte de Dios que yo iba a ser, o sea, hablando a futuro, que en el momento yo dije, ay, ¿cómo que a futuro y no ahora? Pero que yo iba a ser como una de las 5 vírgenes prudentes. Y a mí ese mensaje me pegó muy fuerte, y ahora vamos a leer el pasaje de las vírgenes sensatas y las insensatas, por si no lo conocen, pero yo en ese momento lo leí, el mensaje que me mandó mi amiga, y un poco dije, ay, yo no estoy siendo una de las vírgenes prudentes, como que me confrontó ese mensaje y hoy en día se lo agradezco y realmente hasta el día de hoy
cuando estaba preparando este episodio, le mandé un mensaje y le dije, amiga, ¿te acordás cuando hace 2 años me mandaste este mensaje? Bueno, te quiero decir que yo al día de hoy lo recuerdo y que te agradezco y te amo y gracias por este mensaje porque fue un mensaje que marcó en mí, porque me hizo pensar como yo no estoy siendo una de las vírgenes prudentes, no estoy siendo prudente con mi relación con Dios hoy, pero mi amiga como que estaba declarando que lo iba a hacer. Y ahí también entendí como por qué no lo estoy siendo. Y hoy lo veo así, ¿no? Como que era falta de temor de Dios. Porque yo lo amaba a Dios, pero no tenía temor de Él y con mis acciones es como que no lo terminaba de honrar. Y voy a leer este pasaje que está en Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que lo venden y compren. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Velen, pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, habla de la venida, pero también esto es como que no hay que esperar a la venida para estar preparada, sino que es como algo que tenemos que hacer hoy en día en nuestra vida diaria, de mantener nuestras lámparas encendidas, que no nos quedemos sin aceite. Y yo lo que siento es que en ese momento de mi vida estaba siendo como una de las vírgenes insensatas que estaba durmiendo, digamos, estaba dormida, no estaba despierta. Entonces fue un mensaje que me confrontó bastante, pero que me despertó en ese momento. Y bueno, y después fui entendiendo y aprendiendo esto del temor de Dios y entendí eso, que es que yo estaba dormida y que no estaba entendiendo realmente lo que era amar a Dios, porque sí, lo amaba, pero me faltaba esa entrega, como esa devoción, esa rendición completa que impacte también en mis acciones y que esas acciones reflejen una honra. Y yo ya se los dije en episodios anteriores, pero es algo que tengo bastante en la cabeza, esto de que la obediencia no da lo mismo en el plano espiritual, como que no da lo mismo obedecer o no obedecer. Esto de que la falta del temor de Dios indica o nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera y a tener nosotros el control y no al revés. Y les voy a leer algo que una vez mi pastor dijo en mi iglesia, dijo, nunca vamos a encontrar la presencia de Dios en lugares donde no se lo honra. Y yo quiero la presencia de Dios en cada área de mi vida, no en un 90% o en algunas sí, en otras no, otras me las guardo para mí, sino que quiero como esa entrega total, esa rendición y esa honra, y eso solo te lo puede dar el temor de Dios. Y otra cosa que había dicho mi pastor es que la tibieza espiritual es estar diciéndole a Jesús, déjame disfrutar de lo que te clavó en la cruz. Esto a mí me impactó un montón. Es como que, sí, es estar haciendo las cosas que lo llevaron a Jesús a la cruz. Entonces, yo no quiero eso. O sea, yo quiero vivir una vida que te honre y no estar disfrutando de todas esas cosas por las que vos moriste. Y esa verdad del temor de Dios impactó un montón en mí y me llevó a replantearme mi relación con Él y mi caminar con Él. Y fue como un velo que se sacó de mis ojos y como que pude empezar a ver como por qué yo en un momento de mi vida cristiana actuaba de una manera sin tener tipo convicción de pecado, diciendo, sí, yo amo a Dios, oro, cada tanto leo la palabra, conozco, a veces aparezco en la iglesia,
pero era porque no tenía una rendición total de mi parte. No había una rendición, no había como esas ganas de entregar el control, ¿no? Y eso solo empezó a suceder en el momento en el que empecé a querer honrar con mis acciones a Dios. Y eso también es algo que no se produce solo. O sea, es el resultado también de tiempo en intimidad y de conocer a Dios y de entender qué le gusta y qué no le gusta. Siempre hago la analogía con las personas, pero con una relación es lo mismo también. Es como que vos no podés amar a una persona y hacer las cosas que ofenden a esa persona. Como que cuando vos amás a una persona querés hacer todo, dar todo de vos para que la otra persona se sienta cómoda y a gusto con tu presencia. Entonces, así mismo es con Dios y en mí realmente marcó un antes y un después y ahí es cuando empecé a tomar acción y a modificar un montón de cosas en mi vida y también a darle lugar a Él, a que Él venga y cambie. Y después, otra verdad que transformó e impactó en mi vida es cuando Jesús dice que si lo queremos seguir, tenemos que cargar nuestra cruz. O sea, eso es algo que yo antes, cuando era cristiana, cuando conocí a Dios, digamos, lo leía y no entendía. Y después como que una revelación en mí de, esto es radical. O sea, esto es una verdad que yo no lo puedo leer en la Biblia y pasarlo de largo. O sea, me tengo que detener en esto que está diciendo y entender qué significa. Vamos a leer el versículo que está en Lucas 9, versículo 23, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y voy a seguir leyendo esto, no lo iba a leer, pero lo leo porque dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Esto es tremendo. O sea, yo antes lo leía, les soy honesta, cuando recién conocí a Dios, es como que lo leía y no entendía. Y una vez que empecé a meditar en esta palabra y a entenderlo, de vuelta, fue como otra verdad que me sacó un velo y me hizo entender esto de negarme a mí misma. O sea, ¿qué significa negarme a mí misma? Y algo que también entendí es que no hay que verlo como un acto de castigo o de autoflagelo, sino de entrega y de rendición. O sea, si vos estás viendo el obedecer a Jesús o morir a uno como un acto de autoflagelo o como castigo, es porque realmente no estás conociendo a Dios y por qué nos dice esto. Porque esto es por amor a nosotros, no es por meras reglas o tipo como un castigo tipo morí a vos para seguirme. No, es para que nosotros encontremos realmente la plenitud en Él, porque no podemos encontrar esa plenitud en Él si vivimos una vida basada en nuestra carne y en lo que nosotros queremos, sino que esa plenitud se encuentra en esta decisión que acá dice, ¿no? Cargar la cruz cada día, diariamente, no es como algo de me bauticé, conocí a Dios y listo. Es una decisión diaria, de un caminar constante y diario, el cargar esa cruz y morir a uno. Entonces, si no lo ves así, porque te lo digo que a mí me ha pasado, como de no entenderlo y verlo medio como una obligación, es porque todavía te falta como esa revelación del amor y el carácter de Dios. Y eso solo se conoce pasando tiempo con Él y con la palabra. Y suena muy repetitivo decirlo en todos los episodios, pero es que realmente la única manera de conocer a Dios y de comprender su palabra y por qué nos dice esto es pasando tiempo con Él. Si no conoces su palabra, si no conoces por qué nos dice eso, no lo conoces a Él y nunca vas a terminar gozándote de esa rendición, sino que lo vas a ver como una regla, como una obligación. Y sin cargar la cruz, o sea, no lo terminás de seguir al 100%, sino que es lo mismo que les decía antes. Cuando uno ama a Dios pero no tiene temor de Dios, vivís una vida de tibieza espiritual. Cuando amás a Dios pero no cargas tu cruz y lo seguís a Jesús, también vivís una vida como con un pie adentro, un pie afuera, una vida de tibieza. Y sí, implica
sacrificio, entrega, muchas dificultades, pero te terminás gozando de esa entrega y de esa dificultad y de esa debilidad porque sabes que terminás ganando a Jesús. Es como dice acá este versículo, ¿no? De que el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Es ganancia. O sea, todo lo que pierdo pero me aleja de Dios termina siendo ganancia porque lo gano a Él, porque cultivo y estoy sembrando en mi relación con Él. Yo sé que tal vez es algo un poco como difícil de entender, pero una vez que meditas en esta palabra, es como que se te revela algo que capaz con palabras es difícil de explicar, pero es una experiencia que se vive, esto de morir a uno. Y también implica que no sigo a Jesús solo cuando todo va bien, sino que muero a mis planes, a mis deseos, a mi orden, a mi estabilidad, para entregárselo a Él y que se haga su voluntad en mi vida. O sea, cuántas veces tuve que morir a mis planes y en el momento no lo entendía, pero después, pasado un tiempo, como que me cae la ficha y Dios me revela y me muestra como, ¿ves por qué esto tenía que pasar? Y es como cuando le dice a Pedro, ahora no lo entendés, pero después sí lo vas a entender. Entonces muchas veces este morir a la cruz implica que en el momento vas a tener que entregar cosas que no estás entendiendo por qué Dios te las pide, pero después, en algún momento, tarde o temprano, Dios te revela y te muestra por qué era necesario ese morir a eso. También implica como cargar la cruz y seguirlo, implica dejar de lado el orgullo, la autosuficiencia. También tenemos un episodio de esto, pero el orgullo es lo que te aleja de Dios, porque es creer y confiar más en tus maneras y en tu control y en tus planes que en lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, Dios nos llama a eso, a que dejemos de lado lo que nosotros creemos que es mejor para entrar en sus planes, aunque hoy en día no los entendamos. También es vivir conforme a sus valores y caminar sobre sus propósitos. O sea, es como que también el mundo nos lleva a todo lo contrario. Y es ser radical. O sea, esta palabra es para mí el sinónimo de vivir una vida radical. Tipo, cuando uno ama a Dios pero no carga su cruz y lo sigue, estás viviendo una vida tibia. Pero cuando esta palabra la llevas a la práctica en el día a día, eso es vivir una vida radical. Y para seguir a Jesús se necesita una vida radical, una vida de sacrificio, una vida que implique un esfuerzo, ¿no? Si tu vida con Dios no te implica un esfuerzo, un desafío, es porque está faltando entrega. También cargar la cruz y seguirlo es rendir los ídolos, o sea, rendir todo lo que está ocupando o compite con el primer lugar que se merece Dios. Entonces, cuando Jesús nos dijo esto, es justamente para que lo pongamos a Él primero. Y a veces cargar la cruz y seguirlo es cambiar el orden de prioridades en tu vida y decir, bueno, te pongo a vos primero y todo el resto tiene que quedar debajo. El trabajo, las personas, no sé, amistades, deseos, sueños, anhelos, como que queda abajo y a vos te pongo primero. Eso también es cargar la cruz y seguirlo. Es rendir lo que yo creo que es mejor para que se lleve a cabo tu voluntad. Y solo por fe, o sea, para mí la única manera de cargar la cruz y seguirlo a Cristo es por fe. O sea, como que lo que nos motiva a eso es la fe, la esperanza de confiar en sus promesas y en sus planes. Voy a leerles un versículo que está en Juan capítulo 12, versículo 24, y dice: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero al morir lleva mucho fruto. O sea, el grano de trigo tiene que morir para dar vida. Entonces, cuando Dios nos dice esto de morir a uno, es porque hay vida en morir a uno. O sea, hay vida en cargar la cruz y seguirlo. Y esto también es lo que
lo que va a traer el fruto en nuestras vidas. Entonces hay una recompensa en cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Aunque en el momento duele, aunque en el momento decimos, no, ¿por qué? No veo, no entiendo por qué tengo que hacer esto. Dios sabe el fruto que hay en esa entrega. Y creo que si hay una enseñanza que Dios nos deja, es que hay vida en la muerte. O sea, es muy loco y ya sé que es algo está medio contradictorio y capaz no se entiende, pero sí, hay vida en morir a nosotros mismos. Así que esas fueron como dos verdades que a mí me cambiaron un montón y que transformaron y que me hicieron salir de esa tibieza espiritual y me hicieron entrar realmente en un camino en el que empecé a comprender más a Dios, empecé a seguir y a rendirme de todo corazón a Jesús. O sea, estas dos verdades, el temor de Dios, por un lado, fue algo que impactó mucho en mis decisiones diarias, y el cargar mi cruz y seguirlo. Y sí, implica sufrimiento, implica capaz no entenderlo en el momento, tener que rendir toda autosuficiencia, morir a uno, morir al orgullo, morir a sus planes, pero cuando entendés que en esa rendición habrá frutos, es como que te gozás de esa debilidad, aunque en ese momento no lo veas. Así que quería compartirles estas dos verdades que impactaron un montón en mí. Ojalá puedan seguir meditando en esto. Para mí es algo que tampoco uno como que se le revela viendo un podcast y ya, porque es algo que, o sea, solo Dios te lo va a revelar a vos en intimidad cuando te encierres en tu cuarto y medites en esto. Así que oro para que esta verdad sea revelada en tu vida, para que puedas comprender que hay vida en morir a uno. Y si llegaste hasta acá, el emoji que vamos a usar es en referencia a esta palabra que leímos en Juan, así que vamos a usar el trigo, el emoji del trigo, para que nos acordemos que ese grano de trigo tiene que morir para dar vida. Y así de claro que va a ser con nosotros. Así que gracias por llegar hasta acá, espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en uno próximo. Chau, chau.